Los hermanos pueden tomar asiento. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Sí o no? Amén. Muy bien, muy bien. Me alegro de una vez más poder compartir su palabra. Es un privilegio y una gran responsabilidad. Realmente es una gran responsabilidad porque tenemos que estudiar mucho la palabra de Dios para poder enseñarla, y eso es una responsabilidad muy grande, poder enseñar correctamente las Escrituras. Pero bueno, el Señor nos llamó, es un placer y un privilegio estar aquí, y en esta noche vamos a seguir compartiendo su palabra. Vamos a en esta noche seguir el estudio de Mateo capítulo 25, la tercera parte del capítulo que habla sobre el juicio a las naciones. Amén. Mateo 25, del 31 al 46. Es muy importante que tengan su Biblia a la mano o que puedan acompañar, porque antes de entrarnos en el texto, me gustaría hacer una serie de, una introducción para que aquellos que todavía no tienen bien claro el tema de la venida del Señor, podamos comprender un poquito más acerca de eso. Amén. Lo primero que me gustaría decir acerca de eso es que Jesús viene. ¿Ok? Jesús viene. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron la venida de Jesús aproximadamente 700, 800 años antes que Jesús viniera. En su primera venida, Jesús es el Rey esperado. Es el único. En todas las religiones del mundo, en todas, vos agarrás todas las religiones del mundo, solamente hay una religión donde el Rey es esperado, y no solamente es esperado, es anunciado a miles de años antes de nacer. Es Jesucristo. Y yo creo que eso es un buen argumento cuando hablamos con otras personas acerca de por qué el cristianismo es la única religión verdadera. Cuando alguien te pregunte por qué el cristianismo es la única religión verdadera, ese es un buen argumento, que Jesucristo es el único Rey esperado y es el único Rey anunciado. En ninguna otra religión, su Dios, a quien ellos adoran, está predicho que iban a venir. En el libro de Génesis, cuando el hombre cae en el Edén, Jesús ya anuncia que iba a venir uno, lo cual iba a pisar la cabeza de la serpiente, y ese es Jesús. Génesis. Inmediatamente cuando el hombre cae, inmediatamente cuando el hombre falla a Dios, Dios ya le da la promesa de la venida de aquel que iba a salvar a su pueblo de todo pecado. Cuando Dios llama a Abraham, el Señor promete a Abraham que así como Abraham no negó su único hijo, iba a venir aquel, ¿no? Abraham es un tipo de Cristo. Es un tipo, ¿no? Que el hijo de Abraham, Isaac, es un tipo de Cristo. Y así como Abraham no niega a su hijo al sacrificio, miles de años después el Señor tampoco iba a negar a su hijo para el sacrificio. Entonces Jesús viene. Como fue predicho, miles de años antes que Jesús iba a venir, y Jesús vino. Y es un hecho histórico. Nosotros tenemos antes y después de Cristo. La historia no puede negar. La arqueología no puede negar. Hay toda una tradición que no puede negar que Jesús vino, que Jesús murió y que Jesús resucitó. Aún no pueden negar que Jesús no haya resucitado. Y todos aquellos que intentaron probar que Jesús no resucitó se acabaron convirtiendo en el camino. Porque no pueden probar que Jesús no resucitó. Y esa es la marca distintiva del cristianismo. Esa es una parte de la consideración. Otra consideración que quería hacer es que Jesús viene otra vez. Y así como fue predicho en el principio, está siendo predecido ahora también en las Escrituras. Que Jesús viene, pero ya no viene más como un siervo sufriente. Jesús va a venir como un justo y dominador y gobernador. Me gustaría comentar una serie de hechos que va a pasar en el futuro, según las Escrituras, para que podamos entrar en el contexto del capítulo 25, del 31 al 46. Primero, en el año 605 antes de Cristo fue la caída de Jerusalén. Babilonia invade de Jerusalén en el año 685 antes de Cristo. ¿Ok?
Babilonia invade Jerusalén, destruye Jerusalén y lleva a todos los judíos, la mayoría de los judíos cautivos a Babilonia. En el año 605, antes de Cristo, los judíos vuelven, ¿ok? Los judíos vuelven a su tierra. En ese periodo, desde ese periodo hasta la segunda venida, nosotros estamos viviendo una era que muchos conocen como tiempo de la gracia, pero también muchos conocen como el tiempo de los gentiles. ¿Y qué pasa en el tiempo de los gentiles? El Señor deja de tratar a Israel como nación. El Señor como que en el reloj de Dios, que es su pueblo, es como que el Señor hace una pausa, un paréntesis. ¿Viste cuando vos estás escribiendo un texto y de repente querés meter una información en el medio? ¿Qué haces vos? Pone un paréntesis. Bueno, el periodo que nosotros vivimos desde el cautiverio babilónico hasta la segunda venida de Cristo es ese lapso de tiempo que está entre paréntesis que nosotros llamamos el tiempo de los gentiles, que es el tiempo que Dios está dando para que todas las naciones de la tierra puedan conocer acerca de Cristo y se puedan arrepentir y creer. ¿Ok? Y la venida de Jesucristo va a acontecer. Nosotros hemos visto en el capítulo 24, cuando Jesús empieza a anunciar los acontecimientos que iban a ser antes de su venida y antes del arrebatamiento de la iglesia. La iglesia va a ser arrebatada. Y ahora vamos a leer unos textos que van a mostrar. Vamos a pasar por el rapto. ¿Qué significa el rapto? Dios va a tomar la iglesia de ese mundo. Cuando el tiempo de la iglesia se termine, Dios va a tomar a su iglesia de ese mundo. Y eso nosotros llamamos el arrebatamiento. Y la venida de Jesús es dividida en dos partes. Primero es el arrebatamiento y segundo es la venida de Jesús. Vamos a ver el rapto. Si pueden poner Isa, Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. ¿Los chicos pueden poner? Primera de Tesalonicenses, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a Jesús, perdón, para que no termine todavía. El 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. ¿Sigue? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y sigue, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Ese es el rapto. Nosotros estamos a un lapso de tiempo muy corto de rapto. Las señales que nosotros vimos en Mateo 24 ya nos están anunciando que estamos muy cerca del arrebatamiento de la iglesia. Después también Juan capítulo 14, de versículo 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y también Apocalipsis 4:1. Dice: después de eso miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquí en el capítulo 4, el arrebatamiento ya pasó, y Dios empieza a mostrar a Juan las cosas que iban a pasar en el mundo cuando la iglesia ya no esté más acá. Amén. Bueno, cuando la iglesia sea arrebatada,
vamos a tener un tiempo muy complicado, que nosotros llamamos, y la Biblia llama, la gran tribulación. La gran tribulación. ¿Por qué la gran tribulación? Porque va a ser un momento de mucha catástrofe. Va a ser catastrófico, va a ser terrible. Y la gran tribulación está dividida en dos partes, en 3 años y medio y 3 años y medio. Son 2 tiempos, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de catástrofe. En estos 3 años y medio iniciales se va a levantar el anticristo. ¿Y quién es el anticristo? No sé quién es el anticristo. Lo que sí nosotros sabemos que el anticristo va a ser un líder que va a gobernar el sistema de ese mundo. El sistema de ese mundo está regido por 3 cosas en las cuales desde que el mundo es mundo y que el hombre ha caído, nunca se pudo solucionar. Primero, conflicto político, conflicto económico y conflicto religioso. Esas 3 áreas de conflicto en el mundo jamás el hombre pudo solucionar. Y el anticristo va a reunir en sí mismo como líder de algo mundial. No va a ser un líder que se yo de acá en América, no, va a ser el anticristo, va a ser un líder mundial, va a ser un tipo ultra capacitado, con un poder de persuasión muy grande, lo cual las personas lo van a adorar como si fuera Dios, porque pensamos un poco, si hoy personas adoran a los políticos, y aún sabiendo que los políticos son corruptos, y hay gente que los defiende a la muerte, imagine cuando se levante un líder como el anticristo, que va a ser una persona con mucho poder de persuasión, con una capacidad intelectual muy grande, con un tipo que va a tener señales engañosas, pero va a tener, y mucha gente lo va a adorar como si fuera Dios. En ese periodo, el anticristo va a hacer un pacto con Israel y se va a sentar en el trono. Él va a liderar, su sede de gobierno va a ser en Jerusalén. Y todo el mundo lo adorará, todo el mundo creerá en él. Y el anticristo va a tener un sistema, él va a regir un sistema, y en ese sistema va a tener una marca, que la Biblia dice la marca de la bestia. Que la marca de la bestia lo que va a hacer es algo que el ser humano va a tener que tener, una marca, un código, lo que sea, que va a hacer que vos seas parte de este tipo de sistema. Si vos no tengas esa marca, no vas a ser parte del sistema. No vas a poder comprar, no vas a poder vender, no vas a poder tener tu vida normal, porque para ser parte de ese tipo de sistema va a implicar no solamente tener la marca de la bestia, va a implicar la adoración al anticristo. Entonces, aquellos que negaren eso, van a estar excluidos del sistema. Al principio no va a ser algo lo cual el enemigo va a perseguir, pero después, con el tiempo, la Biblia dice que el enemigo va a empezar, que el anticristo va a perseguir. El pueblo judío se va a rebelar contra el anticristo. El pueblo judío se va a dar cuenta que el primer Mesías que ellos mataron era el verdadero, y que el Mesías que ellos adoran ahora es el anticristo. Todo eso va a pasar en esos 7 años, divididos en 2 periodos. Amén. Interesante también notar que en ese periodo va a haber juicios sobre el mundo. Y va a haber 3 tipos de juicios. El primer juicio que va a venir son los sellos. Los sellos son eventos catastróficos que Dios va a mandar al mundo, que va a destruir una tercera parte del agua, de los ríos, de los mares, una tercera parte de las personas, una tercera parte de todo, de la vegetación. Después, las trompetas va a ser una serie de juicios que Dios va a destruir la mitad del mundo. La mitad. Va a morir mucha gente. La mitad de la población mundial, la mitad del agua del mundo, la mitad de la vegetación, todo va a ser destruido. Y los sellos es otro juicio más catastrófico aún, que va a destruir casi todo el mundo. Casi todo el mundo va a ser destruido. Y ahora ustedes, por ahí muchos tienen en la cabeza la pregunta, pero ¿por qué Dios va a permitir eso? Porque todo eso revela la misericordia de Dios. Juicio tras juicio, acontecimiento tras acontecimiento, Dios va a permitir para que quizás el corazón del hombre se arrepienta. Bueno, después de ese tiempo, todas las naciones del mundo
se van a reunir en un lugar que se llama el Valle de Josafat. El Valle de Josafat es un lugar en Jerusalén, en el oriente de Jerusalén, que va a haber un gran terremoto, según dice el libro de Zacarías. Y en ese terremoto va a dividir el lugar en dos. En ese lugar, en ese valle, se van a reunir todas las naciones del mundo, se van a complotar con el anticristo para destruir el pueblo de Dios. En ese momento, Jesucristo viene. En ese momento va a ser la segunda venida de Cristo. Y Él en ese momento viene para juzgar a las naciones. Y es en este contexto que ahora vamos a entrar en el capítulo 25. Amén. Hasta acá, ¿entendieron? Un poquito, es un poco un resumen rápido y breve de los acontecimientos para que podamos ubicarnos. Mateo 25. El juicio a las naciones. ¿Dónde va a ser ese juicio? Según acabamos de decir, el juicio de las naciones va a acontecer en el valle de Josafat. ¿Ok? Va a acontecer en el valle de Josafat. Estarán, ¿y quiénes estarán ahí? Todas las naciones que sobrevivirán a la gran tribulación. Va a haber catástrofe, mucha catástrofe. Mucha gente va a morir. Pero las naciones que sobrevivirán se van a juntar en ese valle. Y cuando Cristo, cuando venga, Él va a venir en gloria. Él va a venir en gloria. Él va a traer juicio. Cuando se termine ese juicio que Jesús empieza a hablar en el versículo 31 para adelante, el juicio de las naciones va a acontecer después de los 7 años, cuando se terminen los 7 años de tribulación. ¿Ok? Bueno. Cuando Cristo ascendió al cielo, ¿dónde Cristo asciende al cielo? ¿Dónde cuando Cristo habla con sus discípulos por última vez? ¿Dónde era que Él se asciende? En el Monte de los Olivos. Bueno, ese Monte de los Olivos va a ser partido en dos y va a crear un valle. Vamos a leer Zacarías capítulo 14, del 1 al 7. A ver qué dice Zacarías, que vivió aproximadamente 500, 600 años antes de Cristo. Dice así: he aquí, el día de Jehová viene. Ese día de Jehová es la segunda venida. Y Zacarías hablando 500 años antes de que Jesús viniera. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y sigue. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, el que está enfrente de Jerusalén al oriente. En el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Bueno, en ese valle va llamado la batalla de la Margedón, se va a dar en ese valle. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto, que en los días de Usías, rey de Judá, que en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. 7. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer de la tarde habrá luz. O sea, Zacarías está anunciando que la batalla de la Margedón, la batalla donde todas las naciones del mundo se reunirán para pelear contra el pueblo de Dios. Bien, el punto interesante, que en el mismo monte que Jesús subió, en el mismo lugar que vieron a Jesús ascender, va a ser el mismo lugar que van a presenciar la segunda venida de Cristo. Y eso es muy interesante. Amén. Interesante, en 1960 hubo un acontecimiento del mundo muy importante, creo que ustedes entiendan. ¿Por qué es importante? Porque hubo una guerra llamada la Guerra de los 6 días. ¿Ustedes ya escucharon hablar?
La guerra de los 6 días fue una guerra donde los países árabes se juntaron, se unieron para destruir Israel. Israel destruyó a todos los países. Fue una guerra que todos los países árabes, creo que fue 6 o 7 países árabes, se juntaron para destruir Israel. Y Israel destruyó a todos. Fue en ese momento donde Israel inventó los drones. Y a través de la tecnología de los drones, Israel pudo destruir a sus oponentes y pudo a través del espionaje, a través de los drones, también ubicar donde estaban sus enemigos. Ahora, esa misma batalla que hubo acá va a haber en el futuro. Pero ya no va a ser 6 o 7 naciones árabes que van a venir contra Israel. Va a ser todas las naciones del mundo. Amén. Bueno, vamos a leer ahora Mateo 25, versículo 1, perdón, del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en gloria, importante, Jesús va a venir ¿en qué? En gloria. Esa es la palabra importante que tenemos que entender aquí. Cuando Jesús venga en gloria, ya no va a venir más como un siervo sufriente que se deja golpear, no, Él va a venir como rey. Y todos los santos ángeles con Él. Entonces se sentará en su trono de gloria. En su trono de gloria. Nosotros no servimos a un Dios débil. No servimos a un Dios débil. Servimos a un Dios poderoso. Poderoso. Que va a venir para destruir a sus enemigos. Y eso quede bien claro. ¿Sigue? Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Importante. Va a reunir todas las naciones. Nadie escapará. Todos. Todas las pobres, ricos, grandes, pequeños, libres, esclavos, todos se reunirán delante de Cristo. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Sigue. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, tuve desnudo y me encubristeis, enfermo y me visitasteis, y en la cárcel y vinisteis a mí. Sigue. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de comer y beber? ¿Y cuándo te vimos de forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de esos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Quiero llamar la atención, antes de seguir la lectura que sigue, para 3 palabras muy importantes dentro de todo el texto. 3 palabras importantes. Primero, ovejas, cabras y hermanos. Esas 3 palabras son muy importantes para entender qué es lo que Jesús está hablando en ese texto. Lo que Jesús está hablando en ese texto es una sentencia, que todas las obras de los hombres van a tener sentencia. Todo. La palabra dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. La palabra de Dios dice que Dios juzgará al mundo con justicia. Entonces aquí, en el juicio de las naciones, el Señor va a emitir sentencia a las naciones. Bueno, tenemos que acordarnos que ese contexto es el contexto después de la gran tribulación. La iglesia ya no está más aquí. Ese juicio no tiene nada que ver con la iglesia. Ese juicio tiene que ver con las naciones que sobrevivirán a la gran tribulación. Recordamos un poquito, va a haber catástrofe, va a haber destrucción, va a haber muchas muertes, pero va a haber mucha gente que va a sobrevivir. Y ese juicio es para esas naciones que van a sobrevivir la gran tribulación. Primera palabra importante que vamos a entender: ovejas. ¿Quién son las ovejas? Las ovejas son los creyentes de ese momento. Pregunta: ¿va a haber creyentes en ese periodo? Sí.
muchos creyentes. ¿Por qué va a haber creyentes? Porque en este contexto de la gran tribulación, en estos 7 años, va a haber dos grupos de personas diferentes. Primero, los 144,000 judíos que van a ser levantados como misioneros. Esos 144,000 judíos van a ser separados por Dios y van a ser evangelistas, misioneros, que van a predicar el evangelio en todo el mundo. Todo el mundo. Van a ser judíos. Van a ser judíos. Y por causa de la predicación de esos 144,000 judíos, mucha gente se va a convertir. Muchas. Judíos y gentiles. Muchos gentiles se van a convertir. Bueno, y estas ovejas, lo que Jesús está hablando, que va a separar las ovejas de las cabras, las ovejas son los convertidos gentiles. Los judíos, después de la gran tribulación, van a tener un papel muy importante. Van a tener un papel evangelístico en el mundo. Ellos van a cumplir, en fin, el propósito para el cual Dios los ha creado, de ser de bendición hasta lo último de la tierra. Esos 144,000 van a predicar y mucha gente se va a convertir. Entonces, y esta gente convertida, gentiles convertidos, son lo que Jesús se refiere cuando dice ovejas. Y apartará a las ovejas. Son creyentes gentiles que darán protección a los misioneros judíos en la gran tribulación. ¿Ok? Estas ovejas, cuando Jesús dice que Él separará a las ovejas, es ovejas gentiles, convertidos, que protegerán, que recibirán y apoyarán a los misioneros que van a predicar el Evangelio en la gran tribulación. Y dice, venid, benditos de mi Padre, al reino. ¿Cuál es este reino? No es todavía el reino definitivo, es el reino milenar. Cuando Jesús venga y enjuicie las naciones, que el juicio a las naciones van a ser antes del milenio, esos convertidos, salvos, van a reinar con Cristo en el milenio. El milenio va a ser un periodo de 1000 años que Cristo va a reinar acá en la tierra con su pueblo, con los que escaparon de la gran tribulación, los que vencieron, los que no fueron marcados con la marca de la bestia, los que sobrevivieron, los que siguieron a Cristo a pesar de todas las tribulaciones. Este es el reino que Jesús está hablando. Por eso dice, venid, benditos de mi Padre, al reino que el Padre me prometió, el reino milenar. Segunda palabra importante, las cabras. ¿Quién son las cabras? Las cabras son las naciones que no aceptarán el mensaje de Cristo. Son las naciones que rechazarán al Cordero. Que en medio de la predicación de los 144,000 y también en medio de la predicación de los 2 testigos que van a estar en ese momento, que van a hacer señales y milagros de parte de Dios, van a ser muertos por el anticristo. Van a enviarse regalos unos a otros, todo el mundo, cuando esos 2 testigos sean muertos por el anticristo, el mundo va a hacer fiesta como si fuera Navidad. Bueno, todas estas personas que celebran la injusticia, la maldad, son las cabras, que no aceptarán el mensaje de Cristo, que se resistirán al mensaje del Cordero, que estarán airados contra Dios. Cuando Dios derrame el juicio sobre el mundo, esas personas se van a poner peor todavía. Si ya son malas, van a ser más malas aún. Bueno, esas personas son lo que Jesús se refiere a las cabras, que van a ser separadas del rebaño. Y la tercera palabra importante en el texto, hermanos. ¿Quién son los hermanos? Los hermanos son los misioneros judíos que van a predicar en todo el mundo. Esos hermanos son aquellos que anunciarán el Evangelio en la gran tribulación. Los 144,000, los 2 testigos. ¿Y qué dice? Cuando tuve hambre me dice de comer. Bueno, y ellos preguntan, ¿pero cuándo lo hicimos? Jesús dice, porque cuando le hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, me hicieron a mí. O sea, rechazar el mensaje de Cristo es rechazar a Cristo. Y
Y en aquel momento Jesús va a juzgar las naciones y va a sentenciar las naciones por haber rechazado el Mesías. ¿Seguimos? Y dirá luego a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Algo importante aquí entender es que el infierno no fue preparado para las personas. El infierno fue preparado para Satanás y los ángeles que se apartaron. ¿Ok? Los hombres solo van a ser echados del infierno por causa del pecado, por causa de la maldad y por negar a Cristo, por apartarse de Cristo. Pero el infierno no fue creado para los hombres, fue creado para Satanás y sus ángeles. Sigue. Porque tuve hambre, me dice, tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo en la cárcel y no me atendieron. Sigue. Y ellos también le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o como forastero, o necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? Y les responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, aquí los hermanos, los misioneros, tampoco lo hicieron por mí. ¿Sí? Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así que me gustaría que podamos entender que la bondad de Dios nos da a nosotros tiempo para arrepentirse. Estamos en un tiempo muy importante, iglesia. A veces leemos todo eso que va a acontecer en el futuro y parece algo, ¿no? Un cuento de hadas. Pero quiero que entendamos que todo lo que está escrito en la Biblia en el pasado pasó. Muchas cosas están pasando y lo que está escrito para el futuro lo va a pasar. Entonces, ¿qué arroja eso sobre nosotros hoy? Que no podemos más seguir perdiendo tiempo. Que tenemos que predicar el Evangelio. Que tenemos que anunciar las Escrituras. Yo no sé cómo te sentís por adentro, no sé qué es lo que vos estás pasando en tu vida. Pero quiero decirte que sea lo que sea que estés viviendo, no importa. Es tiempo de seguir hablando de Cristo. Es tiempo de seguir preparando el corazón de las personas para que las personas conozcan a Cristo. Porque el tiempo viene. El tiempo viene. Va a pasar. Y estamos esperando de parte de Dios una renovación espiritual, un avivamiento. Y la vida de la iglesia es esa. Es avivarse para compartir. Es llenarse para dar a conocer su amor al mundo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer hoy. La palabra de hoy es muy sencilla. No me gustaría extenderme demasiado, pero es eso, que ya no tenemos más tiempo que perder. Necesitamos hablar de Cristo. Esta semana estábamos ahí con los chicos trabajando y fuimos a Capital y ahí en una casa de una señora con un montón de problemas y simplemente le dije, señora, ¿querés que oremos por vos? Creemos en un Dios que puede cambiar, que puede obrar en tu vida, ¿querés que oremos por vos? Ay, sí, dale. Y ahí oramos por ella y en su misma casa. Al otro día con un cliente, un señor ya grande, mayor, mira, te quiero regalar una Biblia porque a mí me cambió la vida conocer a Dios y quiero que cambie la tuya también. Y el Señor con lágrimas en los ojos agradeciendo porque tiene una Biblia. Son cosas sencillas que están al alcance de cualquiera de nosotros, pero que simplemente necesita una actitud nuestra para poder acercar a la persona que no tiene a Cristo una oportunidad que tiene de conocerlo. A veces una simple oración por WhatsApp, a veces un simple mensaje a tus amigos y tus clientes es el puntapié inicial para que esa persona se convierta. ¿Ustedes sabían que la vida de José, José que viene en el medio nuestro, es resultado de un mensaje de texto, de WhatsApp, de mandar mensajes a los grupos de fútbol, de orar junto con ellos en el partido de fútbol?
Ya sé que un día José llama y che, ¿lo puedo ir a tu iglesia? Sí, venite. Y hay cosas que a veces parecen insignificantes, pero que son cosas que están tocando la vida de las personas y vos no te das cuenta. Entonces, iglesia, es tiempo de que podamos seguir hablando, sembrando. Va a venir un derramamiento de parte de Dios para nosotros. Y ese derramamiento del Espíritu Santo va a regar la semilla que estamos sembrando. Pero hay que seguir sembrando. Para que cuando venga la lluvia, la semilla pueda brotar, dar fruto y que podamos cosechar una cosecha de almas para Cristo. Y que cuando venga el Señor, cuando nosotros seamos arrebatados para la vida eterna, el Señor nos puede encontrar haciendo lo que nos llamó a hacer. Y la pregunta que quiero dejarte para vos hoy es, ¿estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer? ¿Estás haciendo lo que el Señor te llamó a hacer? Si no estás haciendo lo que el Señor te llamó a hacer, es tiempo. Hay tiempo todavía. Hagamos lo que el Señor nos llamó a hacer, que predicar el Evangelio. Es darlo a conocer, para que esas personas escapen de la ira venidera y que esas personas puedan estar con nosotros en aquel día cuando estemos con el Señor. Amén. Quiero que los hermanos se pongan de pie.